Jai Baba Jo Privale Ki Jai Bodhi Baba Jo Privale Baba Seva Giri Maharaj Ki Jai Bole Tara Guru Bhati Baba Giri Maharaj Ki Jai. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang, este encuentro con la verdad, con el conocimiento, con los Vedas, con los Tantras, con el conocimiento Advaita, con el Shivaísmo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Hoy estamos en la sede urbana, se llama Shiva Mandir, en el barrio Paiparaíso. Nosotros somos sannyasis. La palabra sannyasi significa renunciantes de nuestra sagrada tradición. Renunciamos a las cosas, digamos, mundanas, materiales, para dedicarnos de lleno a la realización de Paramashiva. Es diferente un sannyasi a un brahmana. Un brahmana es como un sacerdote encargado de los rituales, los matrimonios, los bautizos, otras ceremonias védicas, la clase brahmánica. Los sannyasis estamos para servir al pobre, al desvalido, a los huérfanos, a las madres cabezas de familia, a los que andan desprotegidos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed. Es la vida del sannyasi, una vida de servicio. Y lo hacemos con todo el amor, viendo a Shiva en cada corazón, en cada criatura, ya sea sirviendo a las plantitas, o sirviendo a los animalitos, sirviendo a la madre naturaleza, sirviendo a cada ser humano. Jai Mahadev. Vamos a cantar unos mantras para iniciar este satsang. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Chrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayana. Vamos a estudiar el libro llamado Yoga Vachista, escrito por Valmiki. Es un conocimiento maravilloso en donde Shiva como guru le enseña a Valmiki como discípulo. Finalmente Valmiki se convierte en un gran guru. Así es el proceso Parampara. Todo el conocimiento del shivaísmo viene directamente de Shiva, Shiva Mahadeva, Shiva Mahayogin, el más elevado de los yogis, Adiguru, el primer guru. Y cada uno de los discípulos, de acuerdo a su entrega, a su práctica, a su servicio, a su devoción, va convirtiéndose en guru y va llevando estas enseñanzas a los demás. Un gurú no especula, un gurú no dice yo pienso, yo creo, a mí me parece. El gurú simplemente transmite las enseñanzas que a él le entregaron. Y el gurú se encarga muy bien de que sus discípulos sean libros vivientes para que este conocimiento perdure en el transcurso del tiempo. El shivaísmo lleva más de 10.000 años en este proceso de transmisión de maestro a discípulo. Se mantiene intacto, se mantiene puro. No como otras tradiciones que hemos visto, no por juzgar ni criticar, que escriben libros con traducciones que no son las apropiadas, enseñan cosas que no enseñó el maestro, sino que ellos lo inventaron, tal vez por conveniencia económica, manejo de poder, conveniencia política, otros intereses. Y ahí se va deformando el conocimiento. Y lo que el maestro enseñaba era una cosa y lo que ahora la gente enseña es otra. Así sean sacerdotes, sean religiones muy convencionales. En verdad, el conocimiento se puede mantener puro siempre y cuando los discípulos sigan las enseñanzas del gurú, y de ahí la importancia de un gurú genuino, iluminado,
que tenga sus fundamentos en la sagrada tradición. En el caso de nosotros, la tradición shivaísta. Dice así el texto. Primero leo y después hago la interpretación viendo la parte esotérica, es decir, la enseñanza oculta que hay detrás de cada palabra. Allí está hablando Shiva Avashista. Porque el Señor es conciencia que solo se preocupa de los espíritus rectos. El Señor debe ser adorado con todas las cosas que se obtienen espontáneamente y nunca debemos hacer el menor esfuerzo por conseguir lo que no tenemos para adorarle. Todos los placeres que disfruta el cuerpo como comer, beber, estar con nuestras mujeres y los demás placeres semejantes deben ser ofrecidos al Señor. El Señor debe ser adorado con las enfermedades que padecemos y con todas las experiencias desdichadas y los sufrimientos que nos toca soportar. El Señor debe ser adorado con todas nuestras acciones, incluyendo la vida y la muerte, y hasta con nuestros sueños. El Señor debe ser adorado con nuestra pobreza y nuestra prosperidad. Él debe ser adorado incluso con nuestras peleas y disensiones, igual que con nuestros deportes y nuestros entretenimientos, y con la manifestación de las emociones de amor y de odio. El Señor debe ser adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón, la amistad, la compasión, la alegría y la tolerancia. El Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres que nos sobrevengan sin buscarlos, ya sean sancionados por las Escrituras o tal vez prohibidos por ella. Hara Hara Mahadeva, Jai Shiva Shankar. Bueno, son enseñanzas muy interesantes que nos brindan los textos sagrados, los Vedas. Palabra Veda significa conocimiento y Vedanta significa lo más elevado del conocimiento. Shankaracharya, nuestro amado guru en nuestra tradición, que vino más o menos hace 2500 años, según nuestra tradición. Los historiadores lo ponen en el siglo VII después de Cristo, pero en nuestra tradición las enseñanzas que nos dan Parampara es de cerca de 2500 años. Bueno, él nos dice, hay un conocimiento Advaita y un conocimiento Dvaita. El conocimiento Dvaita es dualista, donde vemos a la divinidad allá y yo acá, el creador allá y la criatura acá. Y se maneja todo desde una individualidad donde hay un ego prevaleciente que genera división, incluso dogmatismo, fanatismo. Y el Advaita es un conocimiento no dualista, como nos lo enseña aquí el maestro, donde podemos ver a la divinidad en todo y todo en la divinidad. Aún en cosas que para algunos pudiera ser difícil de ver a la divinidad, los yogis vemos a la divinidad allí también. Dice así, porque el Señor, ¿de quién estamos hablando como Señor? La palabra Señor es el nombre que le damos a Maheshvara, la divinidad suprema que tiene una forma de manifestación en este plano mágico ilusorio, a quien algunas tradiciones hablan como Dios, un Dios personalizado. ¿Por qué necesitamos un Dios personalizado? Porque ¿cómo podríamos llegar a la divinidad que es impersonal, si es inmanifiesta? No podríamos comunicarnos con ella. Entonces, en esta creación mágica ilusoria, Maheshvara, que es Shiva mismo, se manifiesta para que podamos conversar con él, verle, nos habla, nos escucha, nos cuida. Y en ese proceso viene
como un agradecimiento, como una veneración, como una glorificación, como una alabanza a ese aspecto mágico, ilusorio también, que es esa divinidad como Maheshvara, ese Señor, ese Dios que llamamos, así sea, le decimos a Dios como Shiva Bhagavan, pero Él nos dice, yo los voy a llevar hacia Paramashiva, la verdad esencial. Pero como ustedes son humanos, están en este mundo ilusorio, en esta malla, en esta oscuridad de la ignorancia, me manifiesto. Así sea una manifestación mágica, ilusoria. Pero hay una manifestación para que podamos tener esta conexión y podamos tener este contacto con el conocimiento. Entonces dice, porque el Señor es conciencia, que solo se preocupa de los espíritus rectos. Volvemos a hablar del ser esencial como conciencia. Nosotros lo llamamos Shiva Maharaj, Shiva Maheshvara, Mahadeva. Y mira que se ocupa de los espíritus rectos. Cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de jivas, seres que estamos encarnados en este cuerpo. Puede haber otros cuerpos diferentes, como el cuerpo de los devas, el cuerpo de los pashus, el cuerpo de los pitris, cuerpos de seres encarnados o desencarnados. Pero estamos hablando de los seres que estamos encarnados en este jiva atman de manushas, que somos los seres humanos. Entonces habla de espíritus rectos, significa jiva atmas que están siguiendo el camino de la rectitud. Ese camino de la rectitud le decimos el camino en donde se cumplen los yamas y niyamas y se sigue el Chaiva Sampradaya. El Chaiva Sampradaya. También le decimos el Chaiva Sanatana Dharma. Entonces viene la importancia de la rectitud, como esa lección que tú tienes entre seguir el camino de la maldad o el camino de la bondad. Los seres humanos tenemos esa dualidad. Podemos seguir el camino de la maldad y volvernos asuras. Podemos seguir el camino de la bondad, de la rectitud y tener como una conciencia más celestial, más débica, más de luz. El Señor debe ser adorado con todas las cosas que se obtienen espontáneamente. Cuando hablamos de adoración, viene la veneración, hablamos del pujari, de las ofrendas, de los sacrificios, pero espontáneas. Esa espontaneidad es muy importante. Como cuando tú oras, no es una oración rebuscada, artificial, repitiendo como loros cosas, sino que nace del corazón, nace de la devoción. Estas ofrendas naturales son muy importantes, porque es con lo que tú tienes. Si tienes un vaso de agua, ofrendas ese vaso de agua a la divinidad. Si tienes una flor, ofrendas a la divinidad esa flor. Si no tienes nada, simplemente ofrendas tu devoción con amor. Es muy bonito ese concepto de adoración. ¿Qué es adorar? Es glorificar, es alabar, es venerar, es agradecer, que es lo que hacemos los yogis. Nosotros no estamos pidiendo, no está diciendo pídele a Dios esto y aquello. Nosotros somos conscientes que la divinidad sabe lo que necesitamos y a cada uno nos da lo que corresponde. No tenemos que estarle pidiendo esto y esto y esto y aquello. No nos corresponde. Y nunca debemos hacer el menor esfuerzo por conseguir lo que no tenemos para adorarle. Ni siquiera dice un esfuerzo, no dice ni el menor esfuerzo. Porque sería entender que la divinidad, pues con cosas tan sencillas como un poquito de agua, se satisface. No es ir a comprar allá un montón de incienso, un montón de ramos de flores, un montón de frutas. Tener que viajar lejos para traer algún tipo de
ofrenda como tal. Porque desde la sencillez es donde logramos esa glorificación, esa adoración. Porque a la divinidad lo que más le interesa es la devoción, la espontaneidad del amor, lo que tienes. Y de esa manera la deidad se siente complacida. Realmente no necesita nada, porque es dueña de todo. Pero el yogi intenta hacerlo de esa manera. Hay dos tipos de adoración, ¿no? La externa y la interna. Esa adoración externa, los rituales externos, nos van llevando a ser disciplinados, a hacer el acto mismo de la devoción a través de ese pequeño ritual, para luego, cuando cierras los ojos y ves a la divinidad dentro de ti en el templo interno, te quede más fácil con esa misma devoción hacer ofrendas. Hemos visto cómo a Shiva lo que le interesa es el amor, la devoción, más que oro, más que cosas materiales. Todos los placeres que disfruta el cuerpo, como comer, beber, o sea que cuando hablamos de placer, no estamos yendo hacia el boga. La palabra boga es como un placer netamente instintivo, sino que cuando tú comes prashadam, por ejemplo, que es alimentos vegetarianos sencillos, muy ricos, preparados con amor y devoción, pues le ofreces a la divinidad ese alimento llamado prashadam. Y lo mismo beber, cuando bebes un jugo, un vaso de agua, se lo ofreces a la divinidad. Entonces nosotros cuando comemos hacemos el sacrificio de oración a la divinidad, convirtiendo el alimento en prashadam, misericordia, en algo sagrado, y hacemos la ofrenda a la divinidad, primero que todo, en lo externo y luego en lo interno. Preparas, por decir algunos chapatis, un pan hindú, y ofreces a la divinidad externamente. Puede ser en tu altar. Y luego cuando comes, sabes que esa ofrenda va también al fuego que está en tu estómago, Agni Deva, y allá hay una ofrenda a la divinidad. Cuando tomas también, así sea un jugo, vaso de agua, le está diciendo, ofrécele alcohol, vino, cerveza, ¿no? Son todos elementos sádvicos, lo que hacemos los yogis de nuestra sagrada tradición. Se pueden ofrecer con un mantra como algo así, Om Shiva Prashanam Ki Jai. Cada cosa que comas, todo, así sea una frutica, ofréceselo a la divinidad. Puede que esté en el momento del desayuno, almuerzo, comida, o espontáneamente te dan algo, pues lo ofreces a la divinidad. La divinidad se siente contenta que tú agradezcas cómo esa comida llegó a tu mesa, de dónde viene la naturaleza de las plantas que hace la divinidad prakriti que crezcan, que den frutos, o el agüita que nace de las montañas, que viene de la lluvia, como parte de esa gran bendición que la divinidad tiene con sus hijos, con cada uno de nosotros, los jivas, jivatmas, las criaturas que existimos. Estar con nuestras mujeres en el momento que tú tienes, ya sea un contacto bonito con Shakti, con la energía femenina, conversando con ellas, compartiendo con su belleza, sus encantos, eso también es una ofrenda a la divinidad. Incluso el sagrado Maituna, la relación sexual sagrada de los yogis, es ofrendada a Shiva como una ofrenda sagrada. Entonces el sexo se convierte en una ofrenda sagrada también.
Para nuestra sagrada tradición, la sexualidad es un camino para llegar a Dios, no la promiscuidad. Cuando habla de nuestras mujeres es porque en el Sanatana Dharma tienes tú la elección de o ser un monje austero y una castidad sin tener una relación sexual con ninguna mujer, pero puedes ser monógamo, tener una esposa, o bígamo, tener dos esposas, o polígamo, tener varias esposas. Los Vedas no critican eso, es parte de la tradición. Entonces, cuando estás con tus mujeres, implica si tú tienes o una conexión con ellas, como decíamos, en una reunión, compartiendo, ofrendas, eso, o en el momento mismo del sagrado Maituna, así se llama la unión sexual en yoga, Maituna. Esa unión es ofrendada a la divinidad, a Maheshvara Shiva, como una ofrenda con devoción. Y los demás placeres semejantes deben ser ofrecidos al Señor, a Maheshvara, a la divinidad suprema. Así se santifica, se purifica, además agradeces, porque tú no eres el que controlas, tú no eres el que, por ejemplo, hace que el sol salga, que haya lluvia, que las plantas crezcan. Puede que siembres, pero no eres tú el que haces que esa cosecha se dé. Me parece que ahí viene un concepto importante de agradecimiento con humildad a la divinidad por todas las bendiciones recibidas. Y dice, lo que tengas allí, lo que comes, lo que bebes, no tienes que buscar afuera. No es estar buscando afuera mujeres para hacer el sagrado Maituna, no. Lo que te corresponde, cuando hay amor, por esa ley de afinidad. El Señor debe ser adorado con las enfermedades que padecemos. Raro, ¿no? Ese concepto, pero sucede lo siguiente. Cuando hay una enfermedad, significa una lección que la divinidad nos está dando porque hemos cometido un acto adármico que está generando esa enfermedad. Las enfermedades no son por casualidad, ni porque están escritas en un destino que tienes que cumplir al pie de la letra. Estas enfermedades surgen de comer mal, tener malas posturas, respirar mal, tener actos adármicos. El fruto del pecado es la enfermedad y la muerte. El fruto de la dharma es la enfermedad y la muerte. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, nosotros agradecemos a la divinidad y se la ofrendamos a la divinidad como un sacrificio, como una tapacia. Decimos, Señor, gracias porque estamos aprendiendo. Aprendiendo que este cuerpo puede morir, aprendiendo que no nos hemos portado bien, que por eso estoy sufriendo una enfermedad. Y esa enfermedad es una lección que la vida me está dando. Puedo hacer yoga terapéutico y empezar a sanarme y con las prácticas ayurvédicas. Pero el acto mismo de enfermedad te lleva a decir, Señor, gracias por enseñarme. Primero que todo, que este cuerpo no es eterno y debo seguir el camino para lograr esa inmortalidad del Atman. Es decir, ser consciente de la esencia divina que nunca muere. Pero también para corregir mi vida. A veces no soy un buen yogi, no sigo el camino del yoga, sino el karma de los karmis. El camino de los karmis es un camino netamente materialista, sin disciplina, en medio de la vanidad y del egoísmo y eso, del orgullo. Cuando sucede un acto adármico, aparece la enfermedad y ofrendo yo esa enfermedad a la divinidad y le doy gracias. Que todo lo que la divinidad haga en mí está bien. Decimos nosotros en los Vedas, dulce es tu voluntad, Señor. Y también debe ser adorado con todas las experiencias desdichadas y los sufrimientos que nos toca soportar. Mira eso tan bonito. Me robaron, me accidenté, se fue, digamos, mi pareja, me separé,
tengo problemas en el trabajo, no tengo dinero. Todas las experiencias que traen de dicha y sufrimiento también son parte de esta vida y nos están dando una lección. Cuando tú tienes un hijo, los que son padres, y el hijo está haciendo algo inapropiado y es importante corregirle, pues tú le dices a tu hijo, oye, no hagas eso, y a veces puedes actuar de forma un poco más dura, como diciendo, no te voy a dar esta semana la platica de las 11 porque no estás haciendo bien tu trabajo, o no vas a ver televisión hoy porque cometiste esto, por ejemplo, hiciste mal esta situación. Digamos que hay como una especie de regaño para corregir. El papá no quiere hacer sufrir a su hijo, lo quiere corregir para que sea un buen ser humano, un buen ciudadano. En nuestro sendero espiritual pasa igual. Mahesh Barak, que es el gran controlador, el Señor al que estamos hablando, a veces por situaciones que llamamos nosotros el karma, porque no es la voluntad divina de que, ay, quiero hacer sufrir a los demás, sino un acto inapropiado que he cometido que genera un karma, y esa ley del karma es la presencia de la divinidad ante una lección que nos está dando. Sí, porque Dios no es caprichoso y a unos los castiga y a otros no, sino que Él es bondadoso, pero nos enseña a través de esa ley que es infalible, la ley de la causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, la ley del karma. Entonces cuando estés sufriendo, en vez de pelear con la divinidad, ay, ¿por qué me pasa esto? Tú simplemente dices, dulce es tu voluntad, Señor, te ofrendo todos estos sufrimientos como un sacrificio, como una penitencia. Esa enfermedad, esas peleas, esos problemas, esas dificultades, esas guerras, te la ofrendo, Señor, como un sacrificio. Perdóname. Quiero aprender qué fue lo que aconteció. Hay karmas individuales, también karmas colectivos, karmas familiares. A veces una familia se ve metida en un problema, toda la familia, un accidente, o una región, una peste, o situaciones de violencia, guerras. El yogi que es consciente entiende perfectamente que dulce es la voluntad de la divinidad, que las cosas no salen así por casualidad, tiene una razón, y cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad, pero lo que hacemos es ofrendar todo eso a la divinidad. Es un acto maravilloso, y ahí es cuando les digo yo, la divinidad también está entonces en esas enfermedades, en esas dificultades, en esos sufrimientos. El Señor debe ser adorado con nuestras acciones, incluyendo la vida y la muerte. Si muere un ser querido, ofrendamos esa muerte también a la divinidad. Decimos, bueno, le correspondía. Y cuando nace un nuevo ser con la vida, también lo ofrendamos. Entonces ofrendamos a nuestros hijos, a la divinidad, o también las nuevas criaturas que nacen, las mascotas, y también con la muerte. Bueno, al fin y al cabo la muerte es solamente una transformación, porque lo que muere es el cuerpo, el alma nunca muere. Entonces ese concepto de agradecer la vida y también ofrendar la muerte nos hace más sabios, más conscientes de todo lo que acontece, sabiendo en el fondo que somos Atman, esencia pura, divina, eterna. Pero encarnándonos una y otra vez, a veces tenemos que nacer, a veces tenemos que morir, y nuestros seres queridos nacen, mueren, y no es que la muerte sea algo malo, simplemente es un cambio. Shiva es el gran transformador. Nos dicen las enseñanzas védicas que cuando ya un cuerpo está enfermo, ya cumplió su ciclo, tiene que morir para continuar con su proceso evolutivo, seguramente a través de las diferentes reencarnaciones, para ir avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a Mukti, la meta suprema.
Y dice que debe ser adorado hasta con nuestros sueños. Hay una ciencia en el yoga que se llama Nidra Yoga. La palabra Nidra, Deva, Nidra significa sueño. Nidra Deva, el dios de los sueños. Un yogi cuando va a dormir se relaja y intenta tener sueños conscientes, lo que llamamos nosotros viajes astrales conscientes. Maravilloso porque puedes viajar por todas las regiones, dimensiones de los planos astrales, causales, supracausales, incluso en el mismo plano físico, pero en el soñar, con sueños conscientes, sueños que tú puedes manejar. En ese caso, el yogi se vuelve un ser muy especial cuando tiene viajes astrales conscientes. Sin embargo, cuando tú vas a dormir, antes de dormir, ofrendas el sueño a la divinidad. Algo así como, Señor, acompáñame en este sueño, te ofrendo mi sueño, mi descanso, pero también la experiencia onírica que voy a tener, ya sea en el sueño con el sueño o en el sueño profundo. El sueño profundo es una bendición, porque en el sueño profundo es cuando tu cuerpo se regenera, se revitaliza, se sana, tus órganos, tus sistemas empiezan a revitalizarse. O sea que hacemos una ofrenda también del soñar, ya sea en viajes astrales conscientes o en el sueño con ensueños o en el sueño profundo. Acuérdese entonces antes de dormir, ofrendarle a la divinidad el sueño mismo. El Señor, que es Maheshvara, Shiva, debe ser adorado con nuestra pobreza y nuestra prosperidad. Un yogi es ecuánime en la pobreza y en la riqueza. Se dice que un verdadero yogi, un sannyasi, ve igual una piedra de arena que una piedra de oro. Como nuestros indígenas aquí en Sudamérica que hacían collares de oro y rituales de oro con deidades y todo, y podían intercambiar esa pieza de oro por sal. No tenían ellos esa ambición y esa codicia de los occidentales, materialistas y ambiciosos, codiciosos. Entonces, cuando estoy en pobreza, agradezco a la divinidad porque a través de esa pobreza, en medio de la humildad, puedo hacer austeridad y penitencia. Como decía mi gurú, cuando no tenemos comida, pues no comemos, hacemos ayuno. Así de sencillo es, muy sencillo. Y los yogis aprenden técnicas de pranayama para poder vivir del solo prana que hay en el aire, en el sol. Y pueden así durar mucho tiempo ayunando. Pero también cuando hay prosperidad, también agradecen a la divinidad esa ofrenda que les hicieron, esa dakshina, o quizás les llega una herencia, o en su trabajo consiguen una buena recompensa. Agradecemos la recompensa, gracias Señor a la divinidad, y le ofrendamos a la divinidad esa riqueza para que Él la administre apropiadamente para el beneficio de las personas que lo necesitan. Y también ofrendamos la pobreza como un acto de sacrificio y de penitencia, porque a Shiva le gusta mucho la penitencia y la austeridad. Porque en la medida que renuncias disfrutarás, dicen los Vedas. Estamos tranquilos, no estamos ni ambicionando tener dinero, y cuando estamos en una situación difícil, mantenemos la paz, la tolerancia y la tranquilidad. Y seguimos estando felices en ese proceso de adoración a la divinidad. Porque no somos esta materia, porque todo esto es mágico, una ilusión. Lo que realmente eres es Atman. Y este es un proceso para realizar el Atman, a través de la adoración a la divinidad, a Maheshvara. El Señor debe ser adorado incluso con nuestras peleas y disensiones.
No es que busquemos la agresividad ni hagamos proselitismo de la violencia. Solo que si en un momento estamos en una situación adversa, una guerra, por ejemplo, discusiones, estamos ecuánimes. Y decimos, bueno, si es lo que corresponde, Señor, hágase tu voluntad. Mira que hay batallas que se han dado, como la batalla de Kurukshetra, donde los kshatriyas tuvieron que hacer esa gran lucha para vencer, digamos, a la maldad. Y hemos visto, por ejemplo, a Mahakal, a Bhairava, en esas batallas, haciendo que todas esas fuerzas oscuras sean pues, derrotadas. Pero el acto mismo de la pelea no es que se promueva con violencia y odio en los yogis, sino que cuando llegan unas circunstancias kármicas, pues ofrenda eso también, como Señor, me entrego a ti, hágase tu voluntad. Si debo actuar de una manera, estar en paz y armonía, está bien. Y los kshatriyas cuando tienen que ir a las batallas también lo hacen como un acto de entrega a la divinidad, algo así como, Señor, úsame como un instrumento para hacer lo que debo hacer. Por ejemplo, proteger a mi familia, proteger a las vaquitas, proteger a mis hijos, proteger a los ancianos, a los brahmanas, a los sannyasis. Y el yogi entonces no se deja llenar nunca ni del odio, ni del resentimiento, ni la sed de venganza. Dice que también debemos hablarlo con nuestros deportes y nuestros entretenimientos. Bonito. Cuando estás en un tiempo de hacer un pasatiempo, ofrendas ese pasatiempo a la divinidad. Cuando estás en una actividad deportiva caminando o en otros deportes, ofrendas eso también a la divinidad. No estás pensando en ganar la medalla de oro, simplemente en hacer la actividad para la divinidad, para que sea la divinidad quien se complazca con tu esfuerzo, con tu entrenamiento, con tu disciplina o con ese momento de recreación y de descanso. Mira cómo entonces el yogi se mueve en circunstancias muy interesantes dentro de este mundo mágico donde hay dualidad, pero siempre mantiene la ecuanimidad. Estar ecuánime en la felicidad y en la infelicidad siempre. Y hacer la ofrenda a la divinidad es muy importante con amor y devoción. Agradeciendo a la divinidad, te ofrendo esto. Que los resultados sean los que tú creas convenientes. Y sean cuando sean, estoy en equilibrio, en ecuanimidad. Y debo hacer la oración con la manifestación de las emociones de amor y de odio. De mí expreso amor. Pero si alguien me odia y me expresa ese odio, también estoy en tranquilidad. Como decimos, no, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y cuando alguien me expresa amor, agradezco a la divinidad, pero si alguien me expresa odio, también agradezco a la divinidad. Porque ahí hay como una situación que me están hiriendo mi ego, que me están humillando, incluso me están flagelando, martirizando, hasta matando. Pero el yogi sabe que es Atman, que sea lo que sea que acontece a su alrededor, él mantiene la ecuanimidad. Entonces, cuando alguien te odia, hay una sensación de odio, ofrendas a la divinidad también esa situación, como diciendo, Señor, tú estás manifestando ese odio en este momento por alguna razón. Nada sucede por casualidad. Con humildad recibo eso y te lo ofrendo a ti como un sacrificio. Y si me toca en ese sacrificio un martirio, una flagelación, una tortura, un encarcelamiento, la misma muerte, me entrego a tu voluntad. Dulce es tu voluntad siempre. Una actitud yógica muy avanzada, no todo el mundo puede hacerlo porque estamos sujetos siempre a pelear, a mostrar nuestro ego y nuestro orgullo. Y no estamos dispuestos a solo amar, sino a veces odiamos
los karmis odian. Un yogi siempre ama, el amor lo motiva. El Señor debe ser adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón. Ay, bonito, ¿sí ves? Lo de la piedad. Camino de la rectitud, como él decía al principio, el camino de la rectitud. Conciencia es adorada por la rectitud. Un piadoso corazón tiene piedad de los demás, siempre. Hay muchos yogis que han sido perseguidos y matados, torturados por esos asuras, dictadores y conquistadores, militares, ignorantes, que generan daño. Pero nada escapa a la ley. A que le corresponde vivir esa experiencia es porque hay un karma allí que pagar, que viene de vidas anteriores y que pues él debe reflexionar sobre eso, en qué momento cometí un error que ahora estoy pagando. Pero habla de la piedad como algo bonito para ofrendar a la divinidad. Y luego habla más, debe ser adorado con la amistad, ser buenos amigos, y cuando hay una buena amistad agradecemos y ofrendamos esa amistad. La compasión, la alegría y la tolerancia. Piedad, amistad, compasión, alegría, tolerancia. Estar alegres, ser tolerantes con los demás, ser piadosos, misericordiosos, compasivos, amistosos. Ese es el yogi. Vemos esa dualidad, dice, con el odio, pero no es porque tú sientas odio, es cuando sienten odio hacia ti, tú ofrendas eso. Señor, dulce es tu voluntad. Pero nos dice que debemos desarrollar esas cualidades. Debe ser el Señor adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón, la amistad, la compasión, la alegría y la tolerancia. Tengámoslo siempre presente, grandes virtudes que debemos trabajar. Es solo esforzarse. Bueno, de forma natural van surgiendo cuando tienes una vida yógica. Cuando estás consciente de Maheshvara, el Señor al quien le estamos dando la oración, el agradecimiento. Por la comida, por la bebida, por la riqueza, por la pobreza, por el amor, por todo lo que hay a tu alrededor. El Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres que nos sobrevengan sin buscarlos. Esa es la vida del sannyasi. El sannyasi no anda por ahí buscando placer. Más bien, él es un ser austero. Pero va caminando el sannyasi, llega a una casa y lo invitan a comer un prashada. Pues alegre se pone. O va caminando y escucha unos músicos allí tocando un instrumento lindo. Él escucha eso y se siente complacido y ofrenda eso a la divinidad. O va a un templo y ve a las devadasis danzando la danza clásica hindú. Él observa y en ese disfrute, en ese placer, ofrenda a la divinidad todo lo que le acontece en su vida. No lo está buscando, eso es muy importante entenderlo, porque un karmi busca ese placer. Va a viajar allá a buscar placer, va allá a ese lugar a encontrar placer. Un sannyasi es movido por la divinidad. Y lo que sea que le acontece a su alrededor, él lo ofrenda a la divinidad. Ya vimos que hay veces situaciones difíciles como una guerra, como odio, pero en este caso un placer, cualquiera de los placeres que puede haber en los sentidos, ¿no? O en la mente. Escucha un discurso placentero, palabras que son sabias, o ve algo bonito, o escucha algo bonito, o huele un incienso rico, o come algo rico, o tacta algo rico, algo bonito, algo sensorial.
Y luego dice, y es un aspecto que nos lleva al tantrismo, esta última parte, el Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres, ya sean sancionados por las escrituras o tal vez prohibidos por ellas. Unas palabras muy difíciles, que entonces a veces diría la gente, entonces puedo hacer lo que quiera. No. Hay algo que conocemos como el Tantra. El tantrismo tiene una visión del universo muy diferente al resto de tradiciones y filosofías. Y dicen, vas de abajo hacia arriba, de lo negro a lo blanco, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte a la inmortalidad. Hay algunas cosas dentro de lo moral y lo ético que son juzgadas, criticadas dentro de lo ortodoxo y terminan siendo juzgadas. Por ejemplo, hay yogis que andan desnudos en India, se llaman los nagas. Y aquí en Occidente el andar en la calle desnudo es como un delito, como algo que puede ser inmoral incluso. ¿Cómo así que usted anda desnudo por la calle? Pero hay yogis que andan desnudos en la calle. Ellos están vestidos con el viento. Alguna vez Shiva también andó desnudo después de que Sati murió y él andaba divagando por todo el universo vestido con cenizas. Es un ejemplo de esto que estamos viendo. Que puede ser juzgada esa desnudez como algo malo, algo negativo. Un placer para él es placentero andar desnudo porque siente su vida natural y sencilla, pero quizás otros lo pueden estar criticando. Hay otros ejemplos que se pueden aplicar allí, pero lo que nos habla claro el texto es que tú no estás buscando eso como por una satisfacción netamente sensorial, sino que tienes una claridad de por qué estás haciendo eso que estás haciendo, así sea juzgado o sea criticado por la ortodoxia. Ahí les dejo esa reflexión. Pero siempre el yogi sigue el camino de la misericordia, de la piedad, de la compasión, el camino de la rectitud. Jai Mahadeva, Jai Shiva Shankara, Shiva Shankara Shambho, Shiva Shankara Shambho, Shiva Shankara Shambho. Om Namo Narayana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Om Namo Narayana.